Hola, bienvenidos a nuestro segundo tema de este curso de humanidades, de esta introducción a las humanidades, que es una introducción panorámica. Este segundo tema es el tema de Roma. Roma hizo, al igual que Grecia, grandes aportaciones a la cultura moderna. Es por eso que todavía hoy estudiamos tanto a los griegos como a los romanos. Entonces, ¿quiénes eran los romanos? Un grupo de latinos que habitaban en el Valle del Lacio, que en realidad eran tribus que habitaban con otras tribus, como lo fueron, ¿verdad?, otros grupos culturales como los etruscos. Estos latinos fueron apoderándose a través de guerras e invasiones. Tenemos que decir que todas estas culturas que conocemos conocieron la guerra, la invasión, la organización militar, el ejército. Así que son grupos humanos, civilizaciones que lamentablemente se instauraron en los valores guerreros. Y entonces tenemos que ellos fueron abriendo camino a través de la imposición y el imperialismo en otras áreas del Valle del Lacio, y a la larga construyeron lo que hoy se conoce como la Roma antigua. La Roma antigua está ubicada, y todavía sigue siendo hoy, en la Roma de la actualidad, ¿verdad? Está ubicada casi en el medio de la península itálica y en un valle. Esa ciudad se constituyó como quizás la capital más importante de la antigüedad. Los romanos decían en la antigüedad: todos los caminos conducen a Roma, porque los romanos se sentían muy soberbios y muy orgullosos de que habían construido una polis con unas obras públicas, arquitectónicas, con un sistema de tribunales, de ley, de orden y de derecho, y de senado, de participación ciudadana, que se distinguía de otras ciudades de Europa. Y entonces los romanos, a través de su ejército, el ejército y la monarquía, que fue su principal forma de gobierno durante los primeros siglos de su desarrollo político, la monarquía fue apoderándose poco a poco de otras partes de lo que hoy es la península itálica. Eso que ustedes ven en forma de bota en el mar Mediterráneo es lo que se conoce como la península itálica. Ahí está Roma, y estos latinos se fueron apoderando de esa península y constituyeron lo que más adelante va a ser llamado el Imperio Romano. Así que hay tres fases importantes en el estudio de este segundo tema de Roma. Primero es la monarquía, luego es la forma de república y luego es la forma del imperio. Son tres etapas fundamentales que ustedes van a ver explicadas en los PowerPoint que les tengo puestos en este segundo módulo. La etapa monárquica es la etapa donde se constituye primero la ciudad a través de sus reyes, a través de sus súbditos, se van organizando militarmente e imperialmente, y luego los romanos desarrollan algo interesante, que es la participación cada vez más activa de más gente de la ciudad. Y ahí es cuando forman lo que hoy todavía se conoce como el Senado romano, que no es otra cosa que la participación cada vez más grande de miembros de la comunidad política para que se tomen las decisiones que afectaban primero a la ciudad y luego a toda la república y luego a todo el imperio. El Senado romano llegó a estar constituido de más de 300 hombres que deliberaban, ponderaban las decisiones económicas, religiosas, políticas, imperiales, en un formato de turnos y en un formato de respeto al hablante y al discurso. Así que los romanos nos dieron un legado bien interesante que ya estaba constituido en la Grecia antigua, pero que los romanos la van a sofisticar, le van a dar más elocuencia, más elegancia, más aparato estructural, más institucionalidad, y lo van a convertir en una de las principales instituciones políticas que hoy hemos heredado en la actualidad, porque todavía hoy en casi todos los países que pretenden ser democráticos hay un Senado que delibera las decisiones, que discute los problemas y decide con representantes de diferentes áreas, como es en el caso de Puerto Rico, los representantes
por distrito, los legisladores, etc. Eso es un concepto político que nos dieron los griegos y los romanos. Y todavía hoy se practica, se trata de mejorar, aunque a veces involucionamos. Por eso las humanidades tratan de mirar el pasado, para que podamos mejorar y no involucionar, porque los seres humanos evolucionamos, pero también involucionamos. Podemos ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Y entonces, ¿cuáles fueron las grandes aportaciones de los romanos? Entre ellas están las estructuras políticas como el Senado, la forma de república, no es otra que la forma en donde los ciudadanos son representados en un Senado. Entonces, cuando ellos forman el imperio, que no es otra cosa que la ciudad de Roma se va apoderando de otras ciudades de Europa y las somete a su derecho, a su ley y a su rey y a su emperador, ya cuando están en la fase imperial y tienen un ejército mucho más grande, los romanos van a hacer algo del cual todas las plazas públicas hoy de Puerto Rico tienen un legado, que es la Iglesia Apostólica Romana Católica. Los romanos en realidad, a través de sus tentáculos imperialistas, fueron los que convirtieron la secta judía, el judaísmo de Jesús de Nazaret, en una religión imperial con una estructura institucional que fue llevada a todos los confines de Europa y luego de América. Así que Jesús de Nazaret resultó ser, sin querer quizás, el fundador de una religión imperial. Los romanos convirtieron el cristianismo en una religión del emperador y la forjaron de ese modo y la llevaron a todos los confines que llegaron sus tentáculos y sus ejércitos. Así que tenemos que decir que todavía el imperio romano de la antigüedad y luego el de la Edad Media llegó a las plazas públicas de Puerto Rico a través de los españoles. Cada vez que usted visita un pueblo de Puerto Rico, está la plaza pública, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la alcaldía, el centro cultural, la biblioteca y las calles. Y en ese sentido, nosotros no tenemos otro remedio que estudiar el legado de este imperio que primero fue monarquía, luego fue república, ¿verdad? Y luego entonces se estudia la fase imperial. ¿Qué más nos dieron los romanos, estudiantes? Nos dieron el cristianismo y además nos dieron una cosa que es muy relevante, es el derecho civil. Los romanos, como conquistaron y colonizaron tantas ciudades de Europa y todos los pleitos y problemas que se veían en todas esas ciudades de Europa, se tenían que ir a discutir a la ciudad de Roma. Los romanos generaron en el Senado un sistema de derecho y de ley muy práctico, que era capaz de ver cada caso en su justa medida, en sus propias circunstancias culturales, con su propio idioma. Los romanos no tuvieron otro remedio que generar un derecho que fuera capaz de atender los pleitos de ciudades y culturas muy variopintas. Y entonces el derecho civil romano traspasó a Europa y a los españoles, y a través de los españoles llega a Puerto Rico. Y el derecho civil que nosotros practicamos hoy en las Cortes de Puerto Rico y que nuestros estudiantes de Derecho estudian en las escuelas de Derecho, no es otra cosa que el derecho civil romano. Claro, que ya ha evolucionado y ha ido cambiando, y en el caso de Puerto Rico nosotros lo hemos integrado con otra tradición jurídica, con otra tradición de derecho, que es el derecho anglosajón, que le llamamos en inglés el common law. En Puerto Rico se practican los dos tipos de derecho: el derecho civil español, que no es otra cosa que el derecho civil romano, y el common law, el derecho anglosajón, que tiene otra mirada, otras experiencias culturales, y ambos tipos de derechos se han fusionado poco a poco en las Cortes de Puerto Rico. Y entonces hay que decir que los romanos fueron muy prácticos en eso y nos dieron esa tradición jurídica, y por eso todavía los estudiantes de Derecho aprenden latín, porque nuestros principales conceptos de justicia, de equidad, de ciudadanía, de pena, por ejemplo, de los castigos que hay que dar a cada corruptor o a cada ley que se ha roto, nos vienen del latín, que era la lengua culta, la lengua oficial
de la monarquía, de la república y del imperio romano. Así que, aparte de eso, tenemos que decir que los romanos nos dieron unas grandes obras arquitectónicas. Los romanos se inventan algo en arquitectura que los griegos no habían conocido, hasta por lo menos hasta donde yo sé, y es el arco. El arco hace una cosa magistral, que es que ahorra materiales, da belleza a los espacios y mantiene las estructuras sólidas, pertinentes, completas, con el semicírculo. Y eso lo desarrollaron los romanos en una obra colosal que empezó bajo el emperador Tito y Vespasiano, y ese es el Gran Coliseo, que tenía un gran coloso frente a la estructura circular, y por eso le llaman luego el Coliseo, porque tenía una estatua colosal de tamaño sobrehumano, que era la que le daba la bienvenida a esa gran obra arquitectónica en donde murieron miles de personas, porque usted sabrá que todas estas civilizaciones que nosotros conocemos de la antigüedad, tanto la griega como la romana, son civilizaciones con valores guerreros y esclavistas. En estas sociedades se explotaba a muchos seres humanos que eran sacrificados, casi como cualquier otro holocausto, en las grandes construcciones de estas obras públicas, como es el Coliseo. Cuando ustedes vayan a Roma y visiten el Coliseo, usted todavía, sin querer, va a sentir el sacrificio que costó a la humanidad construir estas bellezas, de la cual hoy lo que tenemos son unas ruinas hermosas, muy conservadas, que son nuestro gran tesoro, porque nos hablan del paso humano por la tierra y de las cosas que tenemos que aprender y las cosas que no debemos de repetir. El Coliseo romano, junto con los templos religiosos, son quizás las obras más importantes de la antigüedad romana. Los templos religiosos usaban la bóveda, que tiene que ver con el arco, que son techos agigantados en forma de círculo. Y tenemos varios templos romanos con columnas, donde el sol entra por una bóveda y va alumbrando cada dios o cada deidad según van pasando las horas del día. La arquitectura es una ingeniería también. Los ingenieros romanos fueron los que desarrollaron los caminos más sólidos con piedra y ladrillo para que los caballos, los carros de guerra, los ciudadanos fueran encontrando vías de comunicación directas más seguras para de un lado hacia el otro, comunicando los barrios, los valles y otras ciudades fuera de Roma. Así que todos los caminos conducen a Roma es una frase prepotente, soberbia, pero que en parte era cierta, porque los romanos, como eran tan prácticos, pudieron construir, en parte gracias a la explotación humana que hicieron, un montón de caminos, un montón de ingeniería que permitieron conectar a la península itálica con otras partes de Europa. Entonces, a nivel de literatura, pues los romanos también tuvieron su poesía, tuvieron su drama. Los romanos le van a dar en la antigüedad importancia a la comedia. Se dieron muy cuenta rápido los romanos que en la política y en la vida de los ciudadanos había mucho de corrupción y había mucho de inmoralidad y de mucha hipocresía, inclusive en los templos, cuando los senadores romanos tenían que investirse y tenían que practicar los rituales para poder luego entrar al Senado y rendirle pleitesía a sus dioses, ¿verdad? Entre ellos al dios de la guerra, que luego pasó a ser llamado un planeta, Marte. Para los romanos la religión era bien importante y la religión era oficial y era política. La religión era parte de la vida política de los ciudadanos romanos. Entonces, la religión, el arte y la literatura van a ser aportaciones también de los romanos, van a estar mezcladas con las aportaciones de los griegos. Y en el caso del drama, los romanos le dan importancia a la comedia. Tenemos varios escritores de la comedia romana en donde los espectadores lo que van a hacer es reírse de las burlescas escenas políticas que tenían los romanos a diario, por ejemplo, en la guerra y en el Senado. La religión quizás, acuérdense que los romanos antes de ser cristianos
fueron politeístas. La religión politeísta tenía muchos rituales. La religión romana politeísta tenía ritos para la escasez, para la prosperidad, para el primer día del año, para el día del final del año, para el verano, para la primavera, para el invierno, para el nacimiento de los niños, para la muerte. Los romanos fueron los que nos enseñaron a enterrar a nuestros muertos vistiéndonos de negro, caminando en forma de silencio y en forma de tristeza y de luto, para respetar y honrar a eso que ellos respetaban muchísimo, que era el valor de los muertos y de sus ancestros. Todavía estas culturas de la antigüedad, sobre todo la griega y la romana, y sobre todo la romana, tenían un respeto muy alto por el legado de aquellos que ya habían dejado la vida y se habían convertido en ancestros. Así que antes de que llegase el cristianismo, los romanos ya tenían una estructura religiosa bien amplia, bien diversa, para cultivar cada etapa de la vida con lo trascendente y lo que está más allá. Por eso es que cuando llega el cristianismo a Roma, los romanos ya estaban listos para asumir una religiosidad nueva que se acoplara además a las estructuras ritualistas oficiales políticas que ellos ya habían practicado por miles de años. Por eso es que el cristianismo que nos van a legar los romanos es un cristianismo apostólico y romano. Eso es lo que quiere decir, es la versión romana de esas ideas del fundador Jesús de Nazaret. El cristianismo triunfó en Roma, no triunfó en el lugar de origen de Jesús. Y eso es una coincidencia histórica interesante y misteriosa. Por ahora los dejo con eso. Muchas gracias, los espero pronto en nuestros próximos temas y acuérdense de revisar los PowerPoint en donde estos temas de Roma se ven poquito a poco, uno a uno específicamente. Muchas gracias.